bienvenidos. El día de hoy veremos una cápsula educativa sobre el accidente cerebrovascular con los siguientes estudiantes de segundo año de la carrera de Kinesiología de la Universidad Internacional SEC. Hola, Hola. Hola. Hola, Hola, soy Sergio Morales. soy Anaísa Insúa. soy Nicolás Raín. Soy Alejandro Molina. Soy Ángela Molina. El accidente cerebrovascular es una patología que ocurre de una ruptura o taponamiento de un vaso sanguíneo del cerebro. Se cataloga como hemorrágico o isquémico. El hemorrágico se define por una ruptura de un vaso sanguíneo que ésta puede ocurrir por el adelgazamiento de las paredes del vaso sanguíneo, también llamado aneurisma, o también puede ocurrir por una presión arterial no controlada. Hay dos categorías de hemorragia. Está la parenquimatosa, que es la ruptura de un vaso sanguíneo profundo del cerebro, y la subaracnoidea, que es la ruptura de un vaso sanguíneo del polígono de Willis. La isquémica es la interrupción de sangre por taponamiento a un área del cerebro que se categoriza en 4. Y además, el accidente cerebrovascular isquémico es la más frecuente en ocurrir con un 85% del total de los accidentes cerebrovasculares. La arteriotrombótica, que es un taponamiento por placas de ateroma, es una. La cardioembólica, que es el taponamiento por un embolo por fibrilación auricular, que es otra. El infarto lacunar, que consiste en un taponamiento de alguna arteria del polígono de Willis, y el infarto de causa inhabitual, que es por una hemoglobinopatía o hiperviscosidad. Ahora, hablando sobre las vías afectadas y el camino que recorren, va a ser el siguiente tema que hablar. La vía córtico-espinal, también conocida como vía piramidal, es una de las principales vías motoras del sistema nervioso central. Se encarga de transmitir información motora eferente desde la corteza cerebral hacia la médula espinal, permitiendo el control voluntario y preciso de los movimientos musculares. Esta vía da origen a otras dos subdivisiones de la vía córtico-espinal, que son la córtico-espinal lateral y la córtico-espinal ventral o anterior. Cómo es el camino que recorre esta vía y cómo es que da origen a las otras dos es de la siguiente manera. El camino parte desde la corteza con las células piramidales, quienes van uniéndose entre sí por la cápsula interna. Donde está la cápsula interna es como una carretera donde lleva la información hasta llegar al tronco encefálico, específicamente hacia los pedúnculos cerebelosos. Es desde ahí, desde los pedúnculos cerebelosos, donde la vía córtico-espinal desciende por el puente hasta llegar al bulbo, específicamente hacia las pirámides vulvares. Es ahí en las pirámides vulvares donde ocurre la decusación de la vía córtico-espinal, subdividiéndose en vía córtico-espinal lateral, que es la vía que decusa con un 90% aproximado de las fibras, mientras que el 10% restante no decusa, y es llamada vía córtico-espinal anterior. La vía córtico-espinal lateral es la encargada de llevar la información de los movimientos voluntarios de las extremidades distales, de movimientos precisos de habilidad, mientras que el resto, que no decusa, es llamada córtico-espinal ventral o anterior, y es quien lleva la información de musculatura axial y tórax con extremidades proximales. Algunos detalles anatómicos ya nombrados anteriormente involucrados son la corteza motora primaria del área 4 de Brodmann o también el giro precentral. La cápsula interna, que es de sustancia blanca, cuerpo axónico, es por el cual sirve una carretera para las vías que llevan información eferente. El tronco encefálico
con los pedúnculos cerebelosos y la protuberancia o puente, la médula espinal, y es la primera motoneurona afectada en, en accidente cerebrovascular de origen infarto lacunar de la arteria cerebral media. Las causas del accidente cerebrovascular es que cuando ocurre uno, hay una falla del flujo sanguíneo en una parte del cerebro. Y esto puede ser debido a que un vaso sanguíneo obstruido en algún lado del cerebro, y eso sería un accidente cerebrovascular isquémico, o puede ocurrir cuando un vaso sanguíneo que sangra en su cerebro, que eso sería el hemorrágico. En el caso del vaso sanguíneo obstruido, puede ser causado por un coágulo de sangre, una masa que se forma cuando las plaquetas se pegan entre sí. Esto se forma en el corazón, en donde se suelta y se desplaza a través del torrente sanguíneo y se queda atascado en un vaso sanguíneo del cerebro. El vaso sanguíneo sangrante vendría siendo cuando se rompe un vaso sanguíneo dentro del encéfalo o en su superficie, y la hinchazón y el aumento de la presión causa una hemorragia que daña las células y el tejido del encéfalo. A menudo, el accidente cerebrovascular hemorrágico puede venir de un aneurisma que estalla. Hay que entender que un aneurisma es una protuberancia en la pared de un vaso sanguíneo. Usualmente, si hay un accidente cerebrovascular que viene de un aneurisma, es probable que se haya nacido con él. También existen otros aneurismas que se desarrollan al tener hipertensión arterial durante muchos años seguidos. Los síntomas varían según la ubicación y la extensión del daño cerebral. En algunos casos, los síntomas pueden durar solo unos minutos y luego desaparecer, lo que se le conoce como un ataque isquémico transitorio. Los signos y síntomas que se presentan en la persona con accidente cerebrovascular antes es una debilidad, entumecimiento repentino de la cara, brazo, pierna, especialmente de un lado del cuerpo, problemas repentinos, dificultad para ver con uno o ambos ojos, puede ver borroso o la pérdida de visión parcial o tener una visión doble. Dificultad para hablar o entender el lenguaje, dolor de cabeza severo y repentino sin una causa conocida, mareos, pérdida de equilibrio, coordinación y dificultad al caminar, dificultad para tragar, cambio repentino en el estado de ánimo o personalidad. Bueno, los signos y síntomas después de un paciente que tiene accidente cerebrovascular es la debilidad o parálisis generalmente de un lado del cuerpo, que especialmente es del lado izquierdo. Entonces, también el signo o síntoma que se le da es espasticidad, que es cuando tiene los músculos tensos o muy rígidos el paciente. Bueno, ahora hablaremos de los factores de riesgo no modificables de un accidente cerebrovascular. Bueno, entre los más generales y los más comunes, el primero vendría siendo la edad, ya que el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular aumenta con el paso del tiempo y de la edad de la persona. Como segundo, podemos decir su sexo, puesto que los hombres tienen más probabilidad o una probabilidad más alta de padecer una enfermedad cardíaca o sufrir un accidente cerebrovascular que las mujeres, excepto en los adultos mayores. Como tercero, podemos decir su genética y su raza, ya que si sus padres tuvieron un accidente cerebrovascular, usted está en mayor riesgo de padecerlo igualmente. Asimismo, algunas familias heredan rasgos que pueden hacerlo más propenso a tener coágulos de sangre. Como cuarto, podemos encontrar las enfermedades tales como el cáncer, las enfermedades renales crónicas, las enfermedades autoinmunes y algunos tipos de artritis. Y como quinto es haber sufrido un accidente cerebrovascular anteriormente, puesto que si ya sufrió de uno o más accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios, pueden tener mayor riesgo de volver a padecer este. Como sexto, podemos decir las áreas débiles de una pared arterial o arterias y venas anormales. Y como último, podemos nombrar el embarazo, tanto durante la gestación como en las semanas posteriores al parto. Entre los otros factores de riesgo están los modificables. Como primero, podemos decir que está la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación alta en sodio o mala alimentación básicamente, el estrés,
el colesterol alto, enfermedades cardíacas y como último el consumo de drogas. Cabe destacar que en la arteriopatía carotidia la acumulación de placas pueden llegar a provocar aterosclerosis, provocando que lentamente se estreche la arteria carótida o esta se bloquee. Al igual puede provocar la formación de coágulos que bloqueen completamente la arteria, haciendo que la persona sufra un accidente cerebrovascular anterior o medio. Vamos a hablar de las flexiones en la actividad de la vida diaria como actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales también de la vida diaria, donde se ha estimado que 1/3 de las personas dependen de un cuidado de otras personas, con un total al 73% algún tipo después de los 6 meses post ACV, ya que va a complicar sobrevivir a las tareas básicas que pueden ser el vestirse, alimentarse, ir al baño, el aseo, el moverse también, que también en eso se va a encontrar un contexto sociocultural también, donde la preparación de las comidas, el manejo del dinero también se va a ver afectado, los quehaceres de hogar, entre otros, el cuidado de otros también que va a depender. Dentro de las actividades instrumentarias de la vida diaria está la reducción de la movilidad, donde se pierde musculatura, debilidad muscular, la falta de coordinación del movimiento puede afectar capaz el caminar y subir la escalera, el bajar, el realizar tareas de movilidad o de transferencia. También donde más puede dificultar también se puede ver en la comunicación de algunas, por ejemplo, el habla, la comprensión del lenguaje va a afectar, ya que se dice que la comunicación va a variar y la actividad implica interactuar con otras personas puede fallar. Después en otro punto vamos a hablar de los problemas cognitivos que vayan afectado a la función cognitiva de la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de procesar información y dar una respuesta óptima. Afectaciones también que pueden hacer difícil o planificar, organizar actividades diarias. También está el problema de la destreza manual, el ya poder tocar con los dedos, por ejemplo, abrocharse los botones, escribir, utilizar utensilios de cocina igual. Dentro también de otro punto se va a encontrar la habilidad visual, donde se puede perder también o cambios en la visión, como después del post-ACV, visiones borrosas, pérdidas parciales de la visión o problemas con la percepción espacial también. Esto afecta también el leer, el conducir y el realizar tareas también domésticas, donde también se puede encontrar un punto del problema de la fatiga, donde en común de los que tengan los pacientes con ACV tengan fatiga se les afecta, ya que la energía y la resistencia puede estar limitada por la capacidad para realizar múltiples actividades físicas o tareas. Hay que tener en cuenta que todas las diferentes personas van a experimentar diferentes afecciones y recuperación y rehabilitaciones después de la ACV. Siempre va a variar considerablemente en las personas. El objetivo principal de la cápsula, primero, es el reconocimiento de los síntomas. Segundo, la prevención del accidente cerebrovascular. Tercero, el tratamiento y la rehabilitación en una persona con accidente cerebrovascular. Por último, educar al paciente y sus familiares, en algunos casos, a su cuidador. En el tratamiento kinésico hay muchos enfoques para ayudar a las personas a recuperarse de un accidente cerebrovascular, pero en general la rehabilitación se basa en hacer actividades específicamente focalizadas y repetitivas, es decir, practicar lo mismo una y otra vez. El plan de rehabilitación del paciente dependerá de la parte del cuerpo o de la capacidad afectada por el accidente cerebrovascular. Tenemos las actividades físicas que incluyen los ejercicios de motricidad. Estos ejercicios ayudan a mejorar la fuerza muscular y en general la coordinación del cuerpo. Incluyen los músculos que usan para mantener el equilibrio, caminar o también tragar. Tenemos el entrenamiento para la movilidad, que es donde se puede aprender a usar dispositivos de ayuda para recuperar mejor la movilidad, como un andador, bastones, silla de rueda o tobillera, que en este caso la tobillera se puede utilizar para estabilizar el tobillo, donde ayuda a soportar el peso del cuerpo mientras se vuelve a aprender a caminar. Tenemos la terapia inducida por restricción, que muchas veces esta terapia se le denomina terapia de uso forzado, ya que se limita a una extremidad no afectada
mientras se practica el movimiento con la extremidad afectada y así ayudar a mejorar su función. Tenemos también las terapias físicas asistidas por la tecnología, que estas incluyen la estimulación eléctrica, que es cuando se aplica electricidad a los músculos débiles y así hacer que se contraigan. Y así la estimulación eléctrica ayuda a volver a la normalidad a los músculos afectados. Tenemos la tecnología robótica, que son básicamente dispositivos que ayudan a que las extremidades dañadas realicen movimientos repetitivos y recuperen su función. Tenemos la tecnología inalámbrica, que es cuando hay un monitor de actividad que ayuda a aumentar la actividad después del accidente cerebrovascular. Y tenemos la realidad virtual, que son las terapias basadas en computadores como videojuegos, en donde tienden a interactuar con un entorno simulado y un entorno también real, en tiempo real. Y por último tenemos las actividades cognitivas y emocionales, que pueden incluir la terapia para trastornos cognitivos, que en este caso la terapia ocupacional puede ayudar a las capacidades cognitivas perdidas, como la memoria, la conciencia de seguridad, las habilidades sociales, etc. Tenemos la terapia en los trastornos de comunicación, que esta es la terapia del habla, que ayuda a recuperar las habilidades que se perdieron, como la audición, la escritura y la comprensión. Y tenemos los tratamientos psicológicos, que usualmente se aplican en todos los tratamientos de rehabilitación tras sufrir un accidente. Por último están los medicamentos, que los medicamentos a veces son antidepresivos, ya que muchas personas presentan depresión tras sufrir un accidente traumático como el accidente cerebrovascular. Cabe destacar que tiene que ser indicado por un especialista que esté al tanto del proceso de la persona que haya sufrido este accidente. Algunos medicamentos son recetados para recuperar también internamente las partes afectadas de esta patología. Bueno, ahora hablaremos de la prevención. La mejor forma de evitar o prevenir un accidente cerebrovascular es realizando cambios en el estilo de vida, que incluya principalmente consumir alimentos saludables, ejercitarse regularmente, evitar el tabaco y reducir la ingesta de alcohol. Estos cambios en el estilo de vida reducen el riesgo de formación de placas que obstruyen las arterias, llamadas arteriosclerosis, y también reducen el riesgo de sufrir hipertensión arterial. Esto puede facilitar el control de los niveles del colesterol también. Llevar adelante estos cambios de estilo de vida también ayuda a evitar otros episodios en caso de ya haber padecido un accidente cerebrovascular previamente. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y hayan logrado aprender un poco más sobre el accidente cerebrovascular y poder haberse informado más.